Muchas gracias, José Luis. Quiero agradecer a la Sociedad de Estudios Internacionales y aquí directamente a su rector por invitarme. Para mí es un placer estar aquí. Como ha dicho mi amigo el coronel Serrano, soy licenciado en Derecho, pero igual me gusta de vez en cuando retomar el ambiente, el pulso universitario. Me muevo también bien en este ambiente, tengo 4 hijos universitarios, por lo cual pues estoy en casa también. A pesar del currículum, que con tanto cariño ha explicado mi querido amigo José Luis, pues el 4 de julio me mandan a casa. O sea, de todas formas, no por edad, sino por años de servicio. De todas formas, cojo el reto y si Dios quiere el año que viene, si tenéis a bien llamarme, pues haré lo posible por estar aquí. Siempre que quedéis contentos de la charla, ya veremos. Bueno, la idea es hablar del Comprehensive Approach. Como buen militar soy disciplinado. Entonces, el Juan, nuestro director, me dejó muy claro que pretendía que no viniera aquí a dar una clase magistral, sino a transmitir experiencias. Creo que este concepto lo cogí claro y esta es la idea. Por eso vamos a ponernos PowerPoint para que sea un poco más amena, si es posible, la charla. El tema, el Comprehensive Approach o enfoque integral, es un concepto que no es nuevo. Ya Alejandro Magno y durante la romanización en sus campañas y los romanos en España ya lo pusieron hasta cierto punto en marcha, pero parece que desde el año 2005 se ha descubierto, sobre todo en la OTAN. Realmente insisto que no es un concepto nuevo y es un concepto que tampoco está definido, con lo cual hay diferentes formas de enfocarlo, de verlo, según cada conferenciante o cada lugar nos hablan del Comprehensive Approach, o cada país, porque también se está experimentando no solo en OTAN sino en algunos países, el enfoque es diferente. Yo se lo paso a ustedes como casi una primicia y luego creo que cada uno de ustedes lo va a emplear como mejor le parezca y si se aficionan a él pues podrá investigar y podrá poseer un poco más. El Comprehensive Approach, el enfoque integral, no es solo aplicable a operaciones militares, se puede aplicar también a acciones gubernamentales en los países a nivel interministerial. No va a dar tiempo de hablarlo, pero en esta vía también sería muy interesante trabajar e incluso se puede emplear a nivel empresarial, porque es una forma, una filosofía de trabajo para resolver un problema concreto. O sea, que es una forma de trabajar, una forma de entender una búsqueda de soluciones. Para ponernos un poco en situación, les voy a leer el párrafo de un artículo de un coronel, el coronel José Luis Calvo Albero, que escribió en el 2010 en la revista Ejército. Él no hablaba de Comprehensive Approach, hablaba de cooperación cívico-militar, que es otro tema, y dio una clave muy importante y la traigo aquí, se la voy a leer, que actualmente es un párrafo corto, porque lo que les voy a leer ahora es lo que muchas personas creen que es el Comprehensive Approach, en una aproximación elemental al concepto, pero no es así. Entonces les voy a leer un poco lo que es una parte muy pequeña, pero que a veces es confundida con el todo. Un poquito de luz, no, veo. Dice el coronel Calvo, dice, el verdadero problema, habla de Afganistán, en Afganistán radica en que la comunidad internacional ha tardado muchos años en ponerse de acuerdo sobre una estrategia común, civil y militar para estabilizar el país, Afganistán. Y esa falta de coordinación se ha trasladado dramáticamente a los que debían materializar acciones concretas sobre el terreno. El resultado ha sido la construcción de hospitales y escuelas insostenibles en medio de la nada, la realización de proyectos de reconstrucción redundantes en algunas zonas, mientras otras quedaban huérfanas de cualquier ayuda, la estafa sistemática a muchas ONGs por parte de funcionarios corruptos y empresas sin escrúpulos, y un acordado cruce de acusaciones entre cooperantes civiles, fuerzas militares y el gobierno afgano sobre la intolerable intromisión de los otros en sus responsabilidades. Todo eso, y esto quizás es lo más importante, llevó finalmente a una enorme frustración de la población civil y al inevitable resurgir de la insurgencia. Esto significa drama, muerte, más guerra. Y esta cooperación cívico-militar con ONGs es lo que mucha gente cree que es el enfoque integral. Pero si nos lo limitamos a esto, llegaremos tarde, porque hemos llegado en muchos escenarios, los se llegó como Irak o Afganistán. ¿De acuerdo? Bien, pues ahora cambiamos un poco de
de escenario, y antes de entrar en lo que es el Complex Vapor, yo quería, porque hay muchísimo, eso quizás también les sea útil, hay muchísima confusión en cuanto a terminología y en cuanto a conflictos. ¿Qué es subversión? ¿Qué es contrasubversión? Guerrilla, terrorismo. Se confunden los conceptos con las herramientas. Entonces yo voy a intentar darles una definición que teníamos desde mi época de capitán en la Escuela de Operaciones Especiales, que creo que puede centrar un poco el problema. Cualquier conflicto, hasta la Guerra Fría, que es esta primera transparencia, se enmarcaba, y si ustedes conocen alguno que no quepa en uno de esos modelos, me lo dicen para cambiar la transparencia, ¿no? En un esquema bastante sencillo. Uno era el conflicto clásico, tanque contra tanque, avión contra avión, masas de hombres contra masas de hombres, tal. La guerra de siempre, que aún sigue, o sigue su amenaza, y que puede ser nuclear, como fue la Segunda Guerra Mundial, o no nuclear, o con amenaza nuclear. Esto por un lado. Después, como viene, está la subversión, y al lado está la revolución. Y debajo hay una serie de herramientas que emplea la subversión y otras herramientas que emplea la revolución. ¿Qué diferencia fundamental hay? Aunque luego la persona que desarrolla este tipo de conflicto se autodenomina revolucionario o lo que quiera, pero realmente el modelo, ¿qué diferencia hay entre subversión y revolución? Fundamentalmente, la revolución pretende realmente cambiar un orden establecido, y para ello pues se desarrollan acciones terroristas, acciones sabotajes de toda una panoplia de actividades. La subversión, sin embargo, aunque los subversivos no lo ven por sentado, pero son incapaces de pasar de un determinado nivel, que es normalmente el terrorismo urbano o rural. Cuando un movimiento terrorista es capaz de pasar al ambiente rural, a crear un ejército revolucionario convencional, pues entonces pasaría a ser una revolución, por decirlo de alguna forma. Lo que pasa es que esta terminología está muy relacionada con la expansión de todo el tema de guerra de guerrilla, revolución, subversión, tal, que por parte del Pacto de Varsovia se hizo en las décadas de los 60, 70, en Centroamérica, Sudamérica, Vietnam, etc. El caso de Vietnam es un caso paradigmático y muy claro de un concepto, de un conflicto revolucionario. Empieza con pequeñas acciones terroristas en ciudades y tal, va aumentando cada vez más, salta al campo y se llega a crear un ejército convencional totalmente regular que se enfrenta a los americanos directamente en un combate de tú a tú y consigue ganar la guerra y cambiar el sistema. Esto es la revolución. Realmente cualquier conflicto hasta la Guerra Fría se puede marcar en cualquiera de estos tres que tenemos aquí. ¿Qué pasa después de la Guerra Fría? Realmente los tipos de conflictos son los mismos, aunque sobre todo los conferenciantes que vamos por ahí dando charlas inventamos términos nuevos, un poco quizás para darnos un poco de importancia y tal, ¿no? Pero realmente sigue siendo exactamente lo mismo. Pero aparecen dos factores nuevos que complican el tema. Uno es la aparición de otros factores en nuestro bando, como son conjuntos de países, ya no son países aislados los que se ven afectados, los PFPs, Partners for Peace, son países que no son OTAN, pero que están muy relacionados con la OTAN, o el diálogo mediterráneo, y entonces se empieza a actuar en coaliciones, porque el segundo elemento que aparece es la globalización, que es una palabra que también se emplea en casi todas las charlas, pero que aquí es absolutamente cierto. El fenómeno de la globalización hace que lo que antes eran movimientos subversivos o revolucionarios en zonas muy concretas, ahora se expanda a todo el mundo. Ejemplos clarísimos, concretos. No sé qué año fue, en Dinamarca aparecen unas caricaturas de Mahoma y gracias a la globalización, al día siguiente, a las 12 horas, una monjita en Uganda es asesinada por un terrorista, que es una persona que, bueno, se siente mal por aquellas caricaturas. O ahora mismo, donde hemos visto un soldado inglés muerto y unos franceses heridos,
como consecuencia de haber estado en Afganistán. Quiero decir que ahora ya no se reduce a Bolivia, a Vietnam, a Centroamérica, donde en su día hubo guerrillas. Ahora este aspecto global es fundamental que lo tengamos en cuenta. Y es en esta zona de su derecha, de la transparencia, donde se enmarca el conflicto asimétrico y donde es más aplicable el enfoque integral para prevenirlo y para conducirlo. Bien, vamos a, visto un poco la clarificación de terminología, vamos a ver qué es el conflicto asimétrico. Pero primero hay que decir lo que no es. Hay personas que creen que el conflicto asimétrico significa un ejército muy potente, con muchos aviones, muchos barcos, mucha tecnología, contra un ejército menos potente, o más pobre. Eso no es la asimetría. Eso los franceses, a un pesado francés le llama disimetría. Pero el concepto de asimetría que hablamos aquí es cuando un ejército de corte occidental, como los nuestros, se enfrenta con un enemigo que no se parece en nada a un ejército. Y ahora veremos sus características. Ahí es cuando hay disimetría. En Afganistán, los ejércitos regulares se están enfrentando a otras muchas cosas. Le llaman también a algunos conflicto híbrido, hay muchos nombres, pero al final es el concepto que expongo aquí de conflicto asimétrico. Vamos a ver un poco ahora cómo es el enemigo asimétrico con el que nos vamos a enfrentar. ¿Qué características tiene? Aquí las tienen. Pues como ven, las vais leyendo una a una. Puede ser un estado o un grupo humano, esta es una novedad. El enemigo no está situado con precisión, está claro, está en cualquier sitio del mundo. Tiene una finalidad a largo plazo, esto es importantísimo, el concepto del tiempo para ellos no es el mismo que para nosotros. Y está muy relacionado con un párrafo que viene a continuación, que es triunfa con no perder. O sea, en Afganistán no hay prisa, los talibanes no tienen ninguna prisa. Occidente sí. Occidente tiene una fuerte presión política de los ejércitos de sus países para terminar el conflicto. Luego, esta diferente valoración del tiempo es también muy importante. La carencia de cualquier limitación de escrúpulos morales, está claro, vale todo. Y el poder disponer de unas armas nuevas como la informática, las telecomunicaciones, las drogas, armas de destrucción masiva, el terrorismo difuso, etc. Y lo que hemos dicho antes de capacidad de actuar en todo el mundo. Este conjunto de características es lo que define el enemigo asimétrico al que hemos de vencer los países occidentales mediante, si es posible, empleando la técnica del enfoque integral, que nos va a ayudar muchísimo, como veremos a continuación. Bueno, vamos a ver ahora, ya para centrar un poco más, el enemigo asimétrico puede ser uno de estos grupos, organizaciones radicales islamistas o de cualquier otra ideología, organizaciones de narcotráfico, estados proliferadores de armas de destrucción masiva, terrorismo milenarista. Ya saben ustedes que el terrorismo milenarista son aquellos terroristas que de pronto surgen en un sitio y nadie sabe exactamente quiénes son, por qué han surgido, quién les mueve, quién les apoya. A veces incluso son personas aisladas. Este es lo que llamamos el terrorismo milenarista, que se hizo tristemente famoso por un atentado que hubo con productos químicos en el metro de Tokio hace unos años. Y luego las organizaciones criminales, algunas de las cuales en determinados países tienen más poder incluso que el propio Estado sobre el que viven. Bien, ya tenemos una idea, creo, he tratado de exponerles dónde nos encontramos, cuál es la situación actual en este tipo de conflicto asimétrico, y vamos a ver ahora cómo lo podemos combatir o cómo podemos actuar. Un problema que tuvo el ejército americano en Irak es que hicieron una campaña convencional magnífica desde el punto de vista militar, muy inteligente, muy bien planeada, y fue un éxito total. Pero según reconocen ellos mismos, no tenían nada preparado para la posguerra. Y la posguerra ya no fue un conflicto convencional para el cual ellos estaban perfectamente preparados, fue un conflicto asimétrico. Entonces les costó mucho tiempo
adaptar su mentalidad convencional a este nuevo conflicto. Los españoles, puedo decir, y luego les daré un pequeño caso práctico, esto lo llevamos un poco, y es así, o sea, son datos objetivos. Yo una cosa que me han dicho antes es que todo lo que digo es comprobable, ¿no? O sea, que procuro ser objetivo. Entonces, dar datos objetivos. Desde Bosnia, la forma con la cual conseguimos que pasara el primer convoy en una zona donde había tiros todos los días, se basó en un concepto que llevamos en la sangre, los militares españoles, que es del enfoque integral, aunque no supiéramos que se llamaba así. O sea, emplear no solo la fuerza militar, sino todos aquellos elementos que nos pueden ayudar a resolver un problema y que nos pueden implementar, mejorar, digamos, las capacidades militares. Bien, esto es un poco la forma tradicional de resolver los problemas bélicos. Como ven, hay un esfuerzo central militar que pretende alcanzar una situación militar final, el end state, que se dice en inglés, la situación final deseada, y que luego, para llegar luego a una situación estratégica militar y a la situación final deseada política, que es el mandato que nos ha dado el político que debemos conseguir. Para ello, como es lógico, los militares solos no han actuado nunca. Hace falta que el país, que se ve envuelto en un conflicto, haga un esfuerzo económico, sin economía no hay ejércitos, haga un esfuerzo político para vender exteriormente y facilitar la comprensión de nuestra acción militar en otros países, esfuerzo social, pero ¿cuál es la diferencia? Es con lo que veremos a continuación, que los esfuerzos son muy paralelos. La labor ministerial, en este caso, iría muy en paralelo y llega a confluir al final del proceso. Este esquema es bueno y posiblemente sea el único para un combate convencional, porque a un jefe militar que está mandando un cuerpo de ejército con 50.000 personas y tal, no se puede preocupar más que de hacer la guerra, antes y ahora. Esa es mi opinión personal. Pero veremos que en el conflicto asimétrico, con el Comprehensive Approach, el tema cambia ligeramente. Bien, este es el ejemplo de lo que es el Comprehensive Approach. Yo les sugiero que cambien la palabra coordinar, que era antes, acciones paralelas coordinadas, por integrar. El concepto es ligeramente distinto. Entonces, ¿de qué se trata en el Comprehensive Approach? Es desde el inicio del planeamiento, ahora lo veremos con un poquito más de detalle, que desde el inicio del planeamiento los jefes militares sean capaces de detectar aquellas ayudas que pueden recibir desde el punto de vista económico, incluso político, social, y pedir, si no pueden ellos mismos a su nivel, pedir a alguien que se las ponga en marcha. Lo veremos ahora. Hemos visto esfuerzos paralelos, combate convencional, esfuerzos trenzados en un conflicto asimétrico, del cual vamos a hablar ahora un poco más despacio. Bien, aquí les pongo, este es un esquema muy sencillo del proceso de planeamiento de la OTAN. Este proceso de planeamiento que ven aquí, en lo que ven aquí no hay un solo soldado aún desplegado en el campo. Esto es cuando se detecta una crisis y se empieza a planear para resolverla. Y es aquí donde hay que arrancar con el concepto del Comprehensive Approach, que es donde se falla muchas veces. Y aquí se hace un planeamiento puramente militar, y entonces llegamos al terreno y nos damos cuenta que nos podrían haber ayudado si desde el principio hubiéramos considerado los componentes políticos, etc. Como ven, toda actuación de OTAN se basa en un mandato de Naciones Unidas. Como saben ustedes, las Naciones Unidas son la única organización a nivel mundial que, salvo en casos de legítima defensa, tiene atribuciones para autorizar el uso de la fuerza. Y si autoriza el uso de la fuerza, o bien a la OTAN, a la Organización de Estados Africanos o a cualquier otra organización mundial de tipo militar. Quiero insistir también que la OTAN se cree muchas veces o se piensa que es una organización militar. Y hay que decir claramente que los primeros niveles de mando de OTAN son
políticos, con lo cual los militares, eso a veces no se conoce, los militares se notan, no movemos un dedo sin que alguien nos dé la orden, alguien civil. Eso es importante. Ni siquiera se puede empezar un planeamiento pensando que puede ocurrir algo sin que se tenga una orden del Poder Civil OTAN para empezar este planeamiento. Bien, pues empezaríamos con una resolución de las Naciones Unidas en la cual, en el caso de OTAN, nos diría cuál es la situación final deseada que quieren que logremos. En el caso de Libia, pues se nos da una situación final deseada. ¿Qué quiere la ONU que logren los militares de la OTAN en Libia? Y esta situación final deseada pasa al NAP, al Comité Militar de la OTAN, que como saben ustedes es un comité absolutamente político. Este comité traduce esta primera resolución de la ONU en una directiva de militar, y entonces empieza en cascada la parte de la izquierda, donde lo que se piden son asesoramientos. Para que se den una idea, Che estaría en Bruselas, que es el nivel estratégico militar. Los dos Joint Force Command, uno está en Nápoles y otro en Brunswick, son generales o almirantes de 4 estrellas, que es el nivel operacional, y de aquí para abajo están los generales de 3 estrellas, que es el nivel táctico. ¿Quién despliega en el campo en una operación? Pues el nivel táctico seguro y el nivel operacional a veces. Pero ahora mismo estamos en la fase de planeamiento. Entonces, ¿de qué se trata? El Comprehensive Approach se trata de que desde el primer momento que dan una misión, todos desde el principio empiecen a pensar esta operación militar que se va a llevar en Libia o donde sea, cómo la pueden ayudar por medios políticos. Si yo tengo una tribu, yo sé por ejemplo que tengo que ir al Cuerno de África, donde hay una hambruna, donde hay una tribu hostil, yo puedo llegar ahí en plan militar e intentar abrir la vía férrea tal, por las bravas, perdón la expresión, y destruir la tribu que me impide pasar la comida y tal, o bien puedo conseguir que alguien con presión política sobre un país que apoya a esta tribu consiga que se echen para atrás y que me dejen pasar. Ese es el Comprehensive Approach. Esto es un arte, eso no se puede escribir, hay que detectarlo, hay que detectarlo en cada momento. Bien, pues la primera parte es de un estudio inicial y luego desde abajo hacia arriba, es un planeamiento muy concurrente, se envían los asesoramientos. Cada jefe a su nivel dice, pues yo creo que a mi nivel esto se puede resolver así, de una forma o de otra. Y una vez que esto se aprueban las opciones militares, vamos a hacer esto es lo que proponemos, entonces ya se da la orden de planeamiento y se empieza lo que es el planeamiento en sí. Pero lo importante es, insisto, que en cada nivel se detecten qué acciones se pueden hacer de tipo económico, político, etcétera, para facilitar el desarrollo de la acción militar. ¿Dónde entran las ONGs? Pues en cualquier parte de este proceso. Lo bueno sería que las ONGs pudieran ayudarnos y decir, mira, procurar hacer las escuelas o procurar desplegar los hospitales en esta zona, porque nos va a ir mejor para las operaciones, no solo en el plan de egoísta, sino porque normalmente tenemos al principio mejor información y esta guía es buena. Luego hablaremos un poco de los problemas que hay con las ONG, porque es muy difícil trabajar en conjunto, pero este es un poco la filosofía del Comprehensive Approach. Hay un aspecto muy importante, es que el planeamiento es vivo. Al final de esta fase, estos mandos envían un equipo de reconocimiento a la zona donde se va a ir. Imagínense, hablamos del Cuerno de África, por ejemplo, y ahí va un equipo que son poquitos, 30, por ahí aproximadamente, expertos de logística, en aviación, en marina que hace falta, en tierra, y normalmente, aunque solo son 30, lo manda como mínimo un general de brigada y a veces incluso un general de división. ¿Por qué? Porque este equipo son los primeros que van a estar en la zona de operaciones real, en el terreno donde se van a mover, corren grave peligro,
y el líder, el jefe general, es el encargado de entrevistarse con las autoridades locales, con el presidente del gobierno, con los jefes de tribu y, como es lógico, necesitan una persona de un nivel adecuado para entrevistarse con ellos. Cuando este equipo está en zona donde van a actuar, el Comprehensive Approach, por decir de alguna forma, se desata, porque ahí es donde este equipo empieza a ver cosas que van a ser muy interesantes para el desarrollo real de la operación, como por ejemplo, que el gobierno que nos apoya del país, que vamos a apoyar nosotros también, es muy débil, acciones para reforzar este gobierno, que hay una zona que está muy deprimida económicamente, es fundamental que desde el principio les ayudemos, como que hay la famosa tribu que en una zona del itinerario no nos va a dejar pasar, como que los aeródromos están hechos un desastre y que nuestros aviones no podrán estacionarse ahí y que por tanto habrá que hacer gestiones políticas con un país vecino que a lo mejor es amigo nuestro o tal y que tiene una magnífica infraestructura para nuestros aviones. Todo esto se gesta con este pequeño equipo de 27, 30 personas que está en zona de operaciones. Y esta gente y este equipo informa directamente al comandante de la operación, a este general de aquí, que va a desplegar realmente sobre el terreno, o a este. Entonces, hay una reacción permanente del equipo de planes adaptando y pidiendo, porque hay cosas que no las puede solucionar el nivel táctico o el nivel estratégico, entonces las tiene que elevar arriba. Resuelvan este problema, búsquenme unas zonas de aterrizaje o de estacionamiento de aviones. Y aquí es donde deberían entrar, a ser posible, las ONGs. Yo voy a hacer esto, usted me puede ayudar. ¿Qué ocurre? Hay otro aspecto que es muy importante, que es que conviene definir, hay un concepto que es supporting, en nota que es muy importante, apoyador, apoyado. Entonces hay que definir si son los militares o son los civiles los que llevan el peso de la operación, porque esto cambia mucho el tema. Si es una operación como Afganistán, lo lógico es que el soporte, que el apoyado, el que recibe los apoyos y la comprensión de los demás sea el militar, porque es una operación muy de tipo bélico. Nosotros participamos también en Valencia hace unos años en el apoyo a Pakistán cuando el terremoto. Aquello no era una guerra, pues ahí es lógico que las Fuerzas Armadas estén en un segundo plano y que estén apoyando a las organizaciones civiles que son las que dirigen. Esto dicho así parece muy lógico, pero luego a la hora de la realidad es francamente difícil. ¿Por qué es difícil? Pues porque, bueno, ONGs, esto me costó un primer plano en Valencia, en una primera plana en la página, en una página en periódico, creo que aquí no. Pues yo dije que a veces algunas ONGs son muy de fiar, muy competentes, con un personal bien preparado, pero hay ONGs que no sabemos exactamente quién las financia, qué hay detrás de ellas. Entonces, integrar todo este esfuerzo es muy difícil. Por otra parte, pues las ONGs, incluso las serias, las occidentales, tienen un cierto, no digo rechazo, pero un cierto reparo a la hora de ponerse en manos de los militares. Tenemos formas, mentalidades diferentes, formas diferentes de trabajar. Hay un problema muy serio que es que no tan concretamente se lleva muy en serio quién puede leer cada documento. Entonces hay unas barreras muy firmes. Claro, ¿cómo voy a trabajar con una ONG si no le puedo dar la documentación clasificada que tengo yo? En fin, son problemas. Por eso les decía que hay un mundo por delante del Comprehensive Approach muy importante. Entonces, son problemas que se van resolviendo poco a poco, por lo menos se tiene conciencia de ellos. Yo creo que cada vez se irá mejorando la situación. Una vez que se termina el planeamiento, no está en ninguna transparencia, pero se lo digo, las unidades despliegan sobre el terreno. Y entonces se inicia su actuación militar, pero a la vez se siguen descubriendo acciones de Comprehensive Approach, porque, bueno, pues el jefe que está en zona de operaciones está viendo cosas que pueden mejorar si recibo un apoyo económico o si se me ablanda este aspecto político que yo no puedo resolver, o si evito, porque no solo hay que buscar efectos positivos,
tan importante como buscar aspectos positivos es evitar acciones negativas en la población civil, por ejemplo, el tema de un bombardeo erróneo que causa daños colaterales, muertes colaterales. Esto nos hace desandar meses de trabajo, ¿no? Entonces, todas estas cosas, un jefe hoy en día que despliega en un escenario asimétrico no es político, pero tiene que ser capaz de desarrollar una cierta capacidad política. No es economista, pero tiene que ser capaz de desarrollar una cierta capacidad como economista, ¿no? Entonces, son muchas cosas que hacen que duermas, yo tengo la experiencia de ir durante 5 meses de no dormir más de 4 horas seguidas, ¿eh? O sea que esto es duro, ¿eh? Es duro si se pretende y se intenta hacer bien. Bien, y ahora, una vez que hemos visto el concepto, ya pasamos a la tercera parte. Sí, vamos, bien. En el cual me voy a... Bueno, mi contacto con, como os he dicho antes, con el Comprehensive Approach viene que tuve la suerte de que me designaran en OTAN para presidir un seminario sobre Comprehensive Approach. Tuve que aprender a marcha forzada con 18 personas de alto nivel, 9 civiles, Cruz Roja, ONG, etcétera, de alto nivel, y 9 generales de división, tenientes generales de OTAN. Bueno, me tocó a mí ser el chairman, y la verdad que aprendí un montón, ¿eh? Y luego, pues, en varios planeamientos que hemos hecho en ejercicios, me ha tocado a mí también liderar el nivel, en un caso operacional, donde pusimos sobre entrenando, pero trabajamos muy en serio con Comprehensive Approach, y finalmente, mi pequeña y modesta experiencia propia, a nivel táctico, o sea, a nivel bajo, cuando era general de brigada, y mandé la división, la brigada Plus Ultra en Irak. Bien, ya en la misión, eso hay un gran desconocimiento en España, en los medios de comunicación, que fuimos ahí a continuar la guerra y tal, que si el presidente, que si el otro, tal, bueno. Esta es la misión que nos dieron a la Brigada Multinacional Plus Ultra. La primera parte es la interesante. La Brigada Multinacional Plus Ultra proporcionará seguridad al pueblo iraquí. Seguridad, misión de gran contenido militar. Pero luego dice, facilitando las acciones de estabilidad y reconstrucción en el área de operaciones. Asignada y atendiendo de forma prioritaria a la protección de la fuerza. Bien, como ven, la propia misión que nos dieron no era específica de pegar tiros. Era de conseguir seguridad y de ayudar a los iraquíes que habían pasado a ser un Estado muy bien vertebrado con sus instituciones civiles, su funcionariado, que funcionaba francamente bien, pero claro, bajo la bota de Saddam Hussein, como sus partidarios que ocupaban los puestos importantes habían desaparecido porque los perseguían, pues se había quedado pues, totalmente desarticulada la administración. Entonces nos dieron también esta misión. Con lo cual ya vemos que las misiones ya en este conflicto asimétrico no son puramente militares, de vaya y ocupe este terreno o controle esta zona. Ya es mucho más abierto. Bien, entonces, todo esto fue en el 2003 y la OTAN no empezó a hablar de Comprehensive Approach hasta el 2005. ¿Cómo lo enfocamos? Yo en la fase de planeamiento tuve poco tiempo para enfocarlo porque a mí me dieron mando a la brigada casi poco antes de que nos marcháramos ya a desplegar por una serie de circunstancias, ¿no? Pero sí que, en primer lugar, yo sabía las fuerzas que tenía, sabía que no podía actuar con los americanos que tenían carros de combate, que tenían un armamento muy ligerito. Entonces, la primera cosa es mentalizarte de que tu misión la tienes que cumplir con mucha firmeza, pero también con flexibilidad para no producir escaladas artificiales de la situación y que te metas en un combate que tú realmente no vas a poder sostener, porque no tenía ni apoyo aéreo, ni carros de combate, ni eran vehículos blindados con una ametralladora de 1270 o un cañón de 25 milímetros, que es muy poquita cosa. Esta fue la primera mentalización. El pensar que iba a un país que era la cuna de civilizaciones y que ellos lo saben. Pero otra cosa que hay que tener muy claro el jefe es dónde vas a ir. Que está todo envuelto con unos aspectos religiosos muy importantes para ellos, que hay que respetarlos,
pero que no solo hay que respetarlos de un poco así de fachada. Si ellos detectan que no eres sincero en ese respeto, tu esfuerzo no vale para nada. Entonces, tu sinceridad o tu tal, y otra cosa es el mensaje de sí, todo eso muy bien, os venimos a ayudar, pero cuidado que los soldados españoles son sagrados y que responderemos con absoluta contundencia cuando se nos ataque. Entonces, estos mensajes es lo que integra, digamos, la primera aparición nuestra en la zona de operaciones. Preparamos a nuestros soldados, a nuestros componentes de la brigada, para que conocieran perfectamente la situación de la zona, supieran la gente, en fin, todo, y la entrada se produjo sin ningún problema. Bien, cuando llegamos ahí, volcamos nuestros esfuerzos en lo que nos habían dicho: estabilidad, seguridad y en algunos aspectos concretos que eran puntos cruciales en la zona, como era, por ejemplo, la falta de energía eléctrica. Conseguimos darles energía eléctrica y no teníamos ingenieros, o sea, bueno, pues trapeando un poquito conseguimos darles combustible. El saneamiento del agua era un desastre, les dimos agua, abrimos 2 fábricas que estaban cerradas y que dieron trabajo a 2.500, 3.000 familias. El ocio, arreglamos campos de fútbol, porque el fútbol les gustaba mucho, y empleo, como he dicho, conseguimos abrir las fábricas. Y luego, sobre todo, desde que llegué ahí, nada más pisar la zona, casi cada día tenía una entrevista con líderes religiosos, con los partidos políticos, con los jefes de tribu, pero además nos la jugábamos porque a lo mejor si la situación hubiera sido distinta, hubiera actuado de distinta forma, pero no registrábamos a nadie. A ellos les molestaba mucho que les cachearan o que les hicieran tal, pero bueno, pues si alguno de ellos hubiera entrado con un cinturón de explosivos, hubiéramos volado, pero realmente no empleamos perros en los registros, porque para ellos el perro es un animal impuro. Nos dio un gran predicamento, el que bueno, yo tenía un programa de televisión, nunca más lo volveré a tener, ¿no? Entonces tenía un programa de televisión y cada semana salía en la televisión local con mi intérprete. Y cuando llegó la época del Ramadán, el mes de octubre, yo comuniqué a toda la población local a través de mi intérprete que había dado orden a todos los soldados y mandos de mi brigada de que durante el Ramadán se abstuvieran de fumar, de beber o de comer en público. Yo se lo dije claramente: nosotros somos cristianos, pero conocemos sus creencias y vamos a intentar respetarlas al máximo. Si hay un libro que se titula Fiasco de un periodista americano, que habla del Ramadán del 2003 en el resto de la zona de operaciones, fue horroroso. Unidades americanas con carros de combate tuvieron un montón de muertos. La brigada multinacional Cruz Ultramar, gracias a Dios, no tuvo ningún problema. Nunca sabremos si fue por aquella aparición en televisión, porque eso es imposible. Pero el hecho es que, a ver si se entera alguien y me contratan en ese momento. Bueno, la realidad es que tuvimos un Ramadán totalmente tranquilo, ¿no? El tema de contratos, por ejemplo, a los iraquíes les molestaba mucho que los americanos, que fueron los antecesores, como ahí había mucho dinero de la época de Saddam Hussein, pues arreglaban una escuela. Entonces pagaban por adelantado al constructor, el constructor ponía 4 ladrillos, desaparecía con el dinero del bolsillo. Y esto les molestaba muchísimo. Entonces yo di la orden a mi asesor jurídico de que pusieran en marcha un sistema de contratación similar, no tan perfecto y tan depurado como en España, pero bueno, nosotros dábamos publicidad a un proyecto, venían varios constructores con sus ofertas, elegíamos a uno y pagábamos siempre a obra hecha. Con lo cual, este tema se terminó, eso también lo difundíamos en televisión y fue un gran, bueno, pues nos dio un gran predicamento y creo que esas cosillas fueron muy importantes. Bien, ya para prácticamente terminar, este enfoque integral, que entonces nadie sabía que existía, en la brigada se organizó de una forma inteligente, no fui yo que lo organizé, me lo encontré hecho, con lo que se llaman GSTs. Eran Government Support Team, eran unos equipos que veremos ahora su composición de 11 personas en Diwanilla, una de las provincias, y 11 personas en Nayar, que se integraron con el gobernador local iraquí y le ayudaban a poner en marcha
y a mantener en funcionamiento su gobierno. Claro, ellos estaban directamente relacionados conmigo, con lo cual las reacciones de estos equipos que estuvieron por los gobernadores civiles y las acciones militares que desarrollábamos en la brigada iban totalmente o bastante bien coordinadas. Con lo cual fue un auténtico ejemplo de lo que es el comprehensive approach a nivel táctico, sin que en aquel momento supiéramos que lo que estábamos haciendo equivalía al palabra aquel que era. Como dato curioso les diré que uno de mis comandantes, que esta vecina ha estado conmigo, fue al ayuntamiento de Iguanilla, aquel gran desastre, no había alcalde y tal, y no se ponían de acuerdo. Entonces cuando volvió a la reunión me dice: "Mi general, soy el alcalde de Iguanilla". ¿Lo que me dices? Entonces el hombre, pues cuando vio el follón aquel, los puso, dice: "Bueno, como no nos ponéis de acuerdo, a partir de ahora yo hago de alcalde". Todos de acuerdo, además sin ninguna presión militar. Y nuestro comandante fue alcalde de Iguanilla prácticamente 3 meses. Además, muy bien, y todo el mundo encantado de la vida. O sea, que esta flexibilidad en otros contingentes, en otros países, pues no se entiende. Entonces, a veces hay que arriesgarse, a veces hay que hacer cosas que rozan incluso, bueno, la legalidad en ese tipo de cosas, pero funcionó. Estos equipos eran de administración pública, leyes, que eran jurídicos militares, infraestructura, salud pública, policía y seguridad, economía y finanzas, agricultura y educación. Agricultura, por ejemplo, gracias al oficial o suboficial español que estaba en agricultura, nos enteramos nada más llegar que, como saben, la zona de Alhambra, que está muy cerca de nuestra zona de operaciones, es una zona costera importantísima. Llegaba la época de la siembra del arroz y no tenían ni semillas ni fertilizantes. Entonces veían que económicamente sería un desastre, que había hambre y tal. Y gracias a esta información, había un margen de 10 días. Como saben, en Irak todo estaba muy centralizado y Saddam Hussein le daba semillas a que eran amigos suyos. Entonces estaban acostumbrados a tener todo centralizado en Bagdad. Bueno, pues con gestiones rápidas fuimos capaces de en esos 10 días traer toneladas y toneladas de fertilizantes y de semillas, que consiguió que la cosecha de arroz fuera como todos los años. Aquello, por supuesto, tuvo un impacto en las operaciones también muy positivo. La gente está contenta si ve que le das cosas, ¿no? Otra cosa que hacíamos era, que fue mi teoría siempre, no prometer nada, dar realidades. Yo nunca decía: les vamos a hacer una escuela aquí. Decíamos: de estos cimientos que ella ha hecho son para su escuela. Entonces eso también es otra cosa que agradecer muchísimo. Yo recuerdo concretamente el tema de la médica, había una capitán médico que iba ella sola porque no podía darles escolta a todo, y se metía en un hospital iraquí con el director ayudándole. Su trabajo era, después de cenar por las mañanas, ella sola estar un día y otro día en el hospital iraquí echando una mano. Yo sabía que nos la estábamos jugando con el tema de seguridad, y pues a veces les di unas normas muy claras que la mayoría de las veces no cumplían, porque ellos, movidos por su afán de ayudar y tal, pues yo sé que ni cumplían mis normas. Bueno, ha sido de las pocas veces que miraba a otro lado, cosa que no me gusta, pero quería decir. Y bueno, y esto es un poco la historia del enfoque integral de la Brigada Multinacional Plus Ultra y de la charla que les quería dar. Como ven, la idea ha sido darles muchos temas, más que profundizar, porque nos hubiéramos quedado muy corto. Y espero que haya sido útil y que no hayan perdido el tiempo con esta charla.